Gracias a Dios una vez más. Es un privilegio tenerle en medio nuestro, a nuestro Dios, claro. La presencia de Dios se ha mostrado tremendamente. Él ha respondido a nuestra alabanza, a nuestra adoración. Pero hoy vamos a entrar también en la palabra. Yo voy a invitar al pastor Abel, que nos acompaña el día de hoy. Tiene un mensaje tremendo que yo sé que va a llegar al corazón de cada uno de ustedes y va a repercutir, porque no es mensaje para un día, ¿verdad? Para la vida. Aleluya. Así que sin más, yo los dejo. Gracias Jorge, Lupita, es un honor y un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Normalmente cuando veo muchos panderos yo me asusto, porque a veces el ritmo no es muy bueno, y normalmente las hermanas andan por todas muy desviadas, pero quiero felicitarlos porque tienen buen ritmo. Un aplauso a nuestros hermanos. Yo creo que el pastor Jorge va a seguir permitiendo que toquen los panderos. Sí mantuvieron muy bien el ritmo, entonces me impresionaron. Hoy me acompaña Mary, ya tenemos 37 años de casados, nuestros hijos ya son mayores, tenemos ahora 6 nietos, una nieta que es la mayor y luego puros hombres entre medio y luego la última es una nieta también. Disfrutamos mucho el tiempo en familia, el tiempo que pasamos con ellos, pero también disfrutamos mucho lo que hacemos en el ministerio. Ahorita estamos, antes de empezar quiero compartir lo que estamos haciendo ahorita para que nos mantengan en oración. Estamos empezando un proyecto en la frontera que va a ser de Bronzeville a Del Río y de Matamoros a Ciudad Acuña. Estamos trabajando por los dos lados de la frontera con varios ministerios. Uno es lo que fundamos Mary y yo, lo de Clay, que son los ministerios en las escuelas de las iglesias, entrando a las escuelas. La ciudad de Reynosa nos abrió las puertas a 352 escuelas, 136,000 estudiantes. Ahorita tenemos un equipo ahí en Reynosa que ya está preparando las iglesias en entrenamiento. Empiezan en 2 semanas los entrenamientos hasta finales de agosto y estamos conectando a las iglesias con las escuelas públicas de Reynosa. El nuevo alcalde, el cual tuve el privilegio de comer con él hace como un mes y medio, me pidió que si Clay, podría usar Clay para su campaña, pero yo no le respondí porque pues yo no me meto en esas cosas. Pero después me dijo, mira, la otra persona que también estamos en competencia, estamos de acuerdo que si él gana o yo gano, los dos vamos a permitir que Clay siga trabajando en las escuelas, vamos a apoyarte. Entonces dijo, pero pues sí me gustaría. Dije, no, pues vamos a seguir comiendo, ¿no? Nunca le respondí, gracias a Dios que sí ganó, y pues vamos a seguir trabajando, pero también vamos a hacerlo en todas las ciudades grandes, Matamoros, Río Bravo no es muy grande, pero pues es clave, todo lo que es Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo también. Eventualmente vamos a llegar hasta Tijuana y por el lado de Estados Unidos, que es San Diego, donde está la ciudad más cerca. Entonces estamos trabajando todo este proyecto. Tenemos un proyecto proyectando 3 años, y luego veremos qué más Dios va a hacer, pero gracias a Dios que Dios está abriendo puertas en la frontera. Se está uniendo ministerios como Compasión, One Hope, Young Life, Awana, que obviamente los últimos 2 años yo soy el director nacional de todo el brazo de español de Awana, y hemos establecido una estructura para la iglesia hispana, y gracias a Dios pues eso está creciendo también, pero estamos muy emocionados de lo que Dios está haciendo en realmente alcanzar esta generación actual y la que sigue. Muchas veces nos enfocamos mucho en la siguiente generación, pero es muy difícil alcanzarlo si la generación actual no está muy conectada. Si estamos desviados y desconectados, va a estar más difícil alcanzar esa próxima generación. Entonces a mí no me gusta totalmente enfocarme en alcanzar las siguientes generaciones sin tener la oportunidad de tocar la generación actual y capacitarla.
Entonces de eso se trata hoy el mensaje. Si abren sus Biblias a Deuteronomio 6, versículos 5 al 9, hoy el tema es resiliente. ¿Cómo desarrollar discípulos resilientes? A ver, ¿cuántos abuelos hay aquí hoy? Levanten sus manos los abuelos. Todos somos abuelos. Eso es bueno. Sí, eso es bueno, porque significa que llegan un ratito y los podemos regresar, ¿no? Porque también comen mucho. Cada ratito quieren algo y luego están mal impuestos. Chick-fil-A. No, el Cane's. No, el Church's Chicken no me gustan las nuggets. Entonces, sí, les gustan las nuggets, pero solamente de ciertos lugares. Entonces, sí, está muy diferente la cosa en estos días. Yo les digo que les voy a hacer nuggets de broccoli. No les gustan el broccoli. Entonces, no, pues quieren helado de broccoli. No me gusta el broccoli. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra es el único fundamento en cual podemos vivir confiados. Gracias, Señor, por tu palabra, y esta mañana sembramos tu palabra en tierra fértil, y esta iglesia, ciudad y nación verá el fruto de tu palabra sembrada en esta tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es importante el desarrollo del discípulo resiliente? ¿Y cuál es el papel de nosotros como abuelos, como padres y como abuelos hacia esta próxima generación? Creo que estamos entrando, obviamente ya estamos en el siglo XXI, pero creo que estamos entrando a un tiempo donde la Biblia dice que como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque ahora lo bueno es malo, lo malo es bueno. Estamos viendo diferentes cosas que están sucediendo, pero hay una urgencia para la iglesia latina. El crecimiento mayor que viene a Estados Unidos en los próximos 30 años viene a través de nuestros hijos, nuestros nietos. La cultura latina representa el 60% del crecimiento en los próximos 30 años. Ahora, esto abre la puerta a varios desafíos. Uno es que tenemos el porcentaje más alto que abandona los estudios de high school. Significa que la mayoría de nuestra gente que se emigró de Latinoamérica aquí era gente de bajos recursos y gente también que con un nivel bajo de educación. Esos son mis padres, una educación de tercer grado, mi mamá y mi papá, y eran gente de bajos recursos. ¿Por qué venimos aquí? Una mejor vida para nuestros hijos, para la siguiente generación. Nuestra gente siempre ha sido conocida como gente de ganas. Nunca le faltan ganas, nuestra gente le echa ganas. Solamente que a veces el conocimiento limitado nos ha prevenido de lograr algunos logros en la vida. Pero a través de la palabra hay dos cosas que realmente transforman una comunidad, y ese es un fundamento sólido de la palabra y educación. Entonces, si ahorita pensamos que las cosas van mal en Estados Unidos, si no hacemos nada como iglesia, espérame unos 10 años, no va a mejorar. Si no estamos haciendo el trabajo en nuestras casas, no va a mejorar. Tenemos que buscar las oportunidades de tener diálogo con nuestros hijos, nuestros nietos sobre la persona de Jesucristo. Asegurarnos que hay un fundamento sólido de la palabra en sus vidas. Hace unas semanas, que creo que vieron en las noticias el tigre que andaba suelto en Houston. Yo salí a caminar con mi nieto de 8 años, y caminando, fuimos a caminar un par de millas,
Y a la mitad le dije, oye, ¿no has escuchado del tigre que anda suelto en Houston? Dijo, no sabía nada. Dijo, pero espérame, ¿qué tan lejos está Houston de aquí? Le dije, no, pues son como 3 horas y media. Dijo, oh, ok. Entonces, porque se detuvo. Dijo, porque empezó a analizar, dijo, oye, ¿y qué si nos... Me dice, ¿y qué si nos sale un tigre ahorita? Le dije, yo con mis manos lo hago pedazos y tenemos hamburguesas del tigre en el asador más tarde. Me dice, ok. Para este tiempo y ahora ya no estamos caminando, estamos sentados en la banqueta. Y me dice, pero es que Dios dio al hombre dominio sobre todas las cosas. Dijo, entonces, ¿para qué matarlo si tenemos dominio sobre ese animal? Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente, ahí donde andamos caminando, todo se detiene y se abre la oportunidad de tener diálogo espiritual con Él, una conversación espiritual de quién Dios es en su vida, quién Dios es como Padre. No están con nosotros todos los días, pero los tiempos que están, queremos tener esa oportunidad de tener ese diálogo con ellos. Ahora, ¿por qué la urgencia? Porque este mismo niño de 8 años, hace un par de meses lo recogí de su escuela y me dice, ¿qué crees, papá? Al entrar allá a la camioneta me dice, alguien en mi clase está enamorado de mí. Dije, antes que yo respondiera, mi otro nieto, su hermanito de 7 años, le hace la pregunta, ¿es hombre o mujer? Esa es una bandera de alerta al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque quizás no les estamos enseñando eso a nuestros hijos, pero ellos están viviendo en el ambiente educativo donde están viendo modelar ese tipo y estilo de vida. ¿Por qué? Porque entras a las escuelas y a veces puedes ver directores que andan con la carriola y un niño, y ahora casados con otro hombre. No tienes que hablarles a tus hijos de eso. Ellos no tienen que decirles nada, solamente hay que modelarlo. La iglesia dejó de entrar a las escuelas porque dijeron, si no permiten a los 66 libros que entren, entonces no entramos. Se nos olvidó que con nosotros va Jesús. Y nosotros cambiamos el ambiente en una escuela. Yo he tenido directores que me dicen, la iglesia cambia el ambiente en mi escuela. Cuando suceden cosas decimos, es que ellos sacaron a Dios de la escuela. Para mí, la oración tiene suficiente poder desde aquí que en el salón de la escuela. Entonces, la autoridad nunca la perdimos como iglesia. Dios nos ha dado esa autoridad. Entonces, no podemos usar esas excusas que, no sacaron a Dios de las escuelas. Lo que yo estoy viendo en esta ciudad de Dallas, en este Metroplex, es que la agenda gay, los maestros están entrando a las elementaries ahora. 1º, 2º y 3er grado. Y están modelando su estilo de vida. Todavía no lo están enseñando, pero lo están modelando. Si no, mi nieto nunca hubiera hecho esa pregunta. Obviamente mi otro nieto le dijo, es mujer, it's obvious, hello. Oh, ok. Pero es una bandera de alerta a la iglesia. Ese es el ambiente donde nuestros nietos, nuestros hijos están creciendo. Yo entro a las escuelas de high school y no sé si es hombre o mujer. Los veo de espaldas, van abrazados y son 2 mujeres. No sé cuál es cuál. Ese es el ambiente donde nuestros hijos están creciendo. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Para desarrollar un discípulo resiliente se toman 3 palabras.
conectarse, creer y crecer. Pero ¿qué significa conectarse? ¿Qué es lo que realmente vamos a hacer para crear estas oportunidades? La atmósfera para que nuestros hijos se conecten, nuestros nietos se conecten. Acabamos de tomar un viaje y los 2 nietos mayores fueron con nosotros y conocen muy bien SpongeBob, conocen muy bien Peppa Pig o como se llame. Siempre se me hace muy chistoso cuando estoy con parejas jóvenes que están hablando de todas las caricaturas, ¿no? Es que nosotros también sabíamos eso hace años, pero ahora ellos saben todas las películas de caricatura. Sí, ya vimos, yo no me acuerdo los nombres, pero Legos, si la hermana sí se sabe. No, yo me sé Legos 1, 2 and 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Dios quiere es que cada persona tenga la oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sino que, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que entendamos que nosotros le pertenecemos a Él. Él vino a buscar lo que estaba perdido, lo que le pertenecía a Él. Como padres y como abuelos debemos de desarrollarla y crearle el ambiente para que nuestros nietos y hijos se conecten. A conectarse significa un ministerio altamente relacional, guiado por personas que aman y cuidan. Altamente relacional. Cuando regresamos del viaje, yo sin darme cuenta, mi nieta había ahorrado del hotel, todos los días servían limonada. Y cada vez que pasábamos agarrábamos limonada, estaba muy rica. Y yo no sabía que ella tomó una botella de agua vacía, y como en el hotel no te permiten que llenes la botella de agua vacía, de limonada, pues agarró un vasito, se lo llevó a la habitación y le echó, y agarró otro vasito, y entonces pues con el tiempo pues casi la llenó casi más de la mitad. Porque en una de las conversaciones que tuvo con su papá, le dijo, estamos tomando limonada riquísima aquí en el hotel. Ella decidió traerle la limonada a su papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegamos cansados, yo llegué con mucha sed, yo no sabía que ella había puesto la limonada en la hielera, en el refri. Y yo llegué con mucha sed y cuando abrí el refri vi esa botella de limonada y dije, pues me la voy a tomar, tengo mucha sed. Entonces en nuestra refri ahí no hay nada señalado que le pertenece, que es todo de todos. Entonces pues yo me la tomé y realmente esa limonada salía fea, pero pues ni modo, tenía mucha sed. Y cuando me vio ella empezó a llorar porque era la limonada que le traía su papá. Entonces yo le pedí perdón, ella no sintió que mi perdón era sincero y se ofendió más. Mi nieta de 10 años. Y ese día pues llegaron por ellos y se fueron, ni siquiera se despidió de mí. Pero ¿qué sucede? Yo hablé con sus papás, mi esposa habló con ella, le hablamos de la palabra, diciendo que nuestro trabajo como líderes y como creyentes es el ministerio de reconciliación. Y a sus papás les dije, mira, cuando algo sucede, ustedes ya saben esto, ustedes no pueden dejar que la noche pase sin arreglar esto. Son principios que tienen que enseñarles a sus hijos.
hablamos con ella y le dije, mija, yo como tu abuelo nunca haría nada para lastimarte a ti. Yo te amo mucho y hay un propósito de Dios para ti. Mi esposa dijo, tú tienes que perdonar, porque es lo que los creyentes hacemos, no es opcional. Y me dice, papá, yo te perdono, everything's okay with us. Dijo, yo te amo. Dije, yo también te amo a ti. ¿Qué estamos haciendo? Creando la oportunidad de tener momentos espirituales con ellos. ¿Qué hicimos con nuestros hijos al inicio en el desarrollo? Yo recuerdo que siempre teníamos el devocional en la casa. Muchas veces la iglesia es la que discipula, la iglesia es la que hace todo el formato del hijo, la hija, pero no les toca a la iglesia. La iglesia solamente debe de apoyar lo que tú y yo hacemos en casa, como creyentes. Y recuerdo que los miércoles para nosotros era el devocional. Entonces, eran 5 minutos, media hora, 1 hora, 40. No había límite y siempre eran diferentes. Lo único era que había 2 cosas. Una, siempre iba a haber alguien que iba a ser el líder de alabanza de esa noche. Alguien de la familia nuestra. 2, teníamos que seguir lo que ellos estaban haciendo. Si corrían, íbamos a correr. Si brincaban, íbamos a brincar todos durante esa alabanza. Entonces, número 1, tienes que seguir al líder. Número 2, no hay reglas. Y recuerdo que nuestro hijo empezó a correr y empezamos a correr nosotros atrás de él. Corrió por los pasillos de la casa, entró a su recámara, y cuando entró a su recámara, yo empiezo a pensar, ¿por qué entramos a la recámara? Pero bueno, pues ni modo. 2 reglas, tienes que seguirlo. La segunda, no hay reglas. Entonces él brincó arriba de su cama, donde en nuestra casa no brincan en las camas nadie. Pero como era el tiempo de devocional, todos brincamos arriba de su cama. Y ahí estamos todos brincando hasta que el box spring se rompió. Por los próximos 3, 4, 5 años me está pidiendo que le compre un nuevo, pero le dije, no, Jacob peleó con el ángel para que recuerdes esa noche gloriosa de tu vida. No, es que me duele la espalda. No te preocupes, nunca se te olvidará. Pero ¿qué es lo que estábamos haciendo a través de un devocional? Creando el ambiente para que nuestros hijos se conectaran con Dios. No es suficiente el domingo, no es suficiente un servicio entre semana. Es algo que tiene que ser diario en nuestras vidas. Mi mamá, con un nivel de 3er grado de educación, creó el ambiente para que Abel López se conectara con Dios. Todavía lo recuerdo. Los tiempos en que modelaba a Jesús. Los tiempos en que se sentaba conmigo a dialogar sobre esta palabra, sobre este Jesús que había liberado su vida, que la había sanado. Los tiempos en que le escuchaba orando en su recámara, clamando al Señor por sus hijos, por sus nietos, por evangelistas, por ministerios, modelando a Jesús. Los tiempos en que lo oía en la palabra, ahí leyendo en su recámara, modelando a Jesús, creando la oportunidad para que Abel López pudiera conectarse con Jesús. Ahora el proceso que usamos con los nietos es de darles el teléfono para que ellos mismos se entretengan, en lugar de tener estos diálogos con ellos. Llegamos a la mesa de comer y todos traen iPads y teléfonos. Es casi como los días de los 1900 cuando todos andaban con pistola, ¿no? Y dejan tus pistolas ahí, vamos a comer. Yo lo veo igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como abuelos para que nuestros nietos se conecten con Jesús? Ahora, todo el tiempo no tiene que ser así. Hay que jugar, pero en medio de jugar también puede haber momentos en que ellos se pueden conectar con Jesús.
Romanos 1:6, Pablo saluda a la iglesia en Roma diciéndoles: entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Nuestros nietos tienen un llamamiento de Dios. Hace unos años estuve en un evento de jóvenes, había 1,300 jóvenes, yo estaba sentado hacia atrás y el líder dice, el que está compartiendo dice: hoy este llamado son para aquellos que son llamados por Dios. La mitad de los jóvenes en el auditorio se pusieron en pie y fueron al altar. Yo lo estoy viendo y dije: qué terrible, porque hoy la otra mitad se va a casa pensando que ellos no son llamados. Qué equivocados estamos a veces. Nuestros nietos son llamados por Dios. Nos toca a nosotros crear esas oportunidades para que ellos se conecten con Dios. Hay un disco de niños que produjo nuestra iglesia y pues realmente se oye bien, pero yo no le entiendo las palabras y está en inglés y no le entiendo. Algunas palabras sí, otras palabras no. Pero mis nietos lo entienden y se saben todas las palabras. Entonces, en el camino hacia donde íbamos, pues les puse ese disco. ¿Por qué? Una oportunidad de conectarse con Dios. Lo escucho 20 veces, está bien, no hay problema. Oportunidad de conectarse con Dios. Tenemos que buscar como abuelos las oportunidades que nuestros nietos se conecten con Dios cuando están con nosotros. Pero para que se conecten, debemos de modelar a Jesús. ¿Cómo lo modelamos? ¿Cómo modelamos a Jesús? ¿Cómo amamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo servimos a nuestro cónyuge? ¿Cómo servimos a los de la familia? ¿Cómo tratamos a los vecinos? Mary y yo tenemos 8 años viviendo en este vecindario y se me hizo muy chistoso. ¿Por qué? Porque del último vecindario nos mudamos porque ya los dueños estaban empezando a rentar las casas. Entonces cuando empiezan a rentar las casas, pues como que el vecindario se va. Estaban haciendo mecánico afuera, en el frente, y los autos así todos levantados, y el pasto no estaba cortado. Le dije: Mary, ¿sabes qué? Hay que irnos de aquí. Nos fuimos a un vecindario. Ahora nuestra casa, en el vecindario antiguo, nuestra casa, el pasto estaba excelente. Los que sí vivían ahí, que eran dueños, decían: nosotros nunca nos gusta pasar por enfrente porque nos regaña su esposa. ¿Por qué? Me dice: ¿por qué no puede el pasto estar como el de Abel? Mejor nos metemos por atrás. Dije: ah, ok. Dije: bueno. Llegamos al vecindario, y el vecindario donde estamos es un vecindario que tiene muchas personas jubiladas que han estado ahí por 30 años. Sin saber, todos ellos se regalan regalitos de Navidad y empiezan a llegar a la puerta tuyos regalos, ¿no? Entonces pues aprendimos que ahora nosotros también damos regalos, sino que este año ya tenemos todos los regalos comprados para los vecinos. No hemos comprado los nietos, pero los vecinos ya los tenemos. Y cuando algo sucede en el vecindario nuestro, porque solamente son 8 casas en nuestra calle, entonces cuando falleció mi mamá, los vecinos trajeron comida, trajeron diferentes cosas, porque es lo que hacemos, servimos a nuestra comunidad, aunque quizás son muy diferentes a nosotros. Por el amor de Jesús debe de existir en nosotros, de poder servir. Yo recuerdo que cuando salí, los primeros días que salía a checar el correo, porque yo trabajo de mi casa, de mi oficina, los que andaban cortando el pasto como que se detenían y decían: oye, ese es como nosotros, pero ¿qué anda haciendo? No anda vestido como nosotros, anda en pantalón corto y solamente una playera. Pero yo iba a checar el correo. Entonces ellos siempre se paraban, me veían así como que está rara la cosa, porque no trae una máquina como nosotros. Pero ¿saben lo que hemos hecho durante la pandemia? Les dimos comida,
les dimos mascarillas, les dimos diferentes cosas. Y hemos hecho, ¿por qué? Estamos sirviendo. Nuestros nietos deben de ver ese modelo de Jesús, porque esos modelos permiten que se conecten con Jesús. Que digan, wow, mi abuelo, mi abuela verdaderamente ama a Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y ahora creamos el ambiente para conectarse. Número 2, creer. Los llevamos de conectarse a ahora empezar a creer en este Jesús todopoderoso. Un ministerio profundamente bíblico, enraizado en la palabra de Dios y en el poder del Evangelio. Que nuestra vida pueda estar enraizada en la palabra de Dios. ¿Qué significa estar enraizado? Una explicación muy simple es de alinear nuestras vidas con la palabra. Aquí les va una. El latino es muy dado a los apodos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los apodos, la mayoría del tiempo, son positivos o negativos. Entonces, el latino creyente también es muy dado al apodo, ¿sí o no? Y si la palabra dice, debemos de edificarnos unos a otros, entonces, ¿cómo se alinea con la palabra los apodos negativos en nuestros hogares? Es una simple pregunta. La respuesta es, no se alinea. Modelamos a Jesús, pero hay áreas de nuestras vidas que no se alinean con la palabra, que quizás causan dolor a los que más amamos. Conectarse, creer, para que ellos crean, también necesitan ver a Jesús en nuestras vidas. Que nuestras vidas se alineen con la palabra. Ahora, para que esto suceda, se necesita un compromiso diario. Quizás ustedes han estado en consejería con parejas. Lo más famoso de consejería para matrimonios es que alguien no le está diciendo a alguien más que lo ama. Pues es que nunca me dices que me amas. Mira, trabajo todos los días, 60 horas por semana, tienes casa, tienes ropa, ¿cómo dices que no te amo? Es que quieren escuchar las palabras que tú las amas. Es todo. Está muy simple. Todavía recuerdo estar en una consejería cuando le pedí al esposo que le dijera, ¿por qué no le dices que la amas? Sí, pastor. Le dije, no, pero dile a ella, pues a mí qué. La ve y se queda viendo y te dice, yo estoy esperando. Casi agarro un libro, me pongo a leer, hasta que finalmente le dijo, te amo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice la palabra a nosotros? Somos, ¿qué? Real sacerdocio. Especial, ¿qué? Tesoro. Más que vencedor. La palabra está llena de afirmaciones a nuestras vidas de amor hacia sus hijos. Pero nosotros usamos de excusa que así no fue como me criaron y no lo vi como un modelo en mi casa. Un ministerio fundamentalmente bíblico enraizado en la palabra. No hay excusas. Solamente razones. Hay 10,000 razones por qué hacerlo. Porque este Jesucristo que cambió mi vida también nos puede cambiar a ellos. ¿Te acuerdas dónde lo sacó el Señor? ¿Te acuerdas lo que hizo Dios por nosotros? Entonces Él también puede transformar las vidas de nuestros hijos y nietos. Conectarse, creer y por último,
es crecer. Un ministerio verdaderamente práctico. Este ministerio de crecer está diseñado de llevarlos desde la simulación a la aplicación. ¿Qué estábamos haciendo durante el tiempo devocional? Era una simulación. Estábamos enseñando a nuestros hijos cómo conectarse con Dios, cómo creer con Dios y ahora crecer con Dios. Hace unos meses nuestro hijo Nathan se enfermó de COVID. Yo estaba en Chicago y un miércoles por la noche me habla mi esposa y me dice: el oxígeno ya cayó a 71. Dije, pues, ¿qué pasó? No, pues le dio mucho vómito. Dije, pues yo creo que todo ese ejercicio vamos a orar y que se espere 10 minutos y luego vamos a que le chequen el oxígeno otra vez. Se esperó 10 minutos y el oxígeno subió como a 80. No era suficiente, tenía que irse al hospital. Entonces, él está enfermo de COVID, su esposa está enferma de COVID y los 4 hijos enfermos de COVID. Él se va al hospital, yo estoy en Chicago, Mary aquí en Dallas. Yo estoy en una junta ministerial y durante nuestra junta oramos y seguimos reunidos. Cuando llego al hotel y habla Mary, oramos. La siguiente mañana yo hablo con mi hijo a través de FaceTime y se ve en sus ojos, yo veo temor. Yo le doy palabra porque es lo que hacemos. Somos creyentes que creemos en lo que es la palabra en nuestras vidas, el único fundamento, la única roca inconmovible. Y a las 11 hablé con él otra vez, pero durante este tiempo el enemigo está dando dardos a mi mente diciendo: tu hijo va a perder su vida. Yo vengo por tu hijo. Le dije: no puedes venir por mi hijo porque él no te pertenece. Y seguimos parados en la palabra. Cambio mis planes, me regreso a Dallas en el avión. Vengo adorando, vengo orando. Y el Señor me habla y me dice: tu hijo no morirá, pero tu oración debe de cambiar. Yo quiero que tú ores para que haya claridad en su mente, porque en los próximos días yo hablo al corazón de tu hijo y lo alineo a la siguiente etapa de su vida. Cuando yo llego a casa, abrazo a Mary, ya es la medianoche, y le dije: no te preocupes, tu hijo no morirá. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor: que el resto del mundo siga orando por su sanidad, nosotros vamos a orar por claridad de mente, porque Dios va a hablar su vida. El siguiente día me habla mi nuera y me dice: Nathan está pidiendo su backpack, necesita su Biblia y su cuaderno. Ah, ok, está bien, yo lo llevo, déjalo allá fuera de tu casa, lo agarro y lo llevo al hospital. ¿Qué es lo que sucede? Para el siguiente día, ese es el tercer día, él me habla y me dice: no sabía que iba a estar tantos días aquí, me faltan unos 3 más. Y por eso pedí mi Biblia y mi cuaderno, porque Dios empezó a hablarme y necesitaba escribir lo que Él me está diciendo. El mismo niño que brincó en esa cama ese día, la oportunidad de crear el ambiente para que se conecten. El mismo niño que lo llevamos a creer en un Dios todopoderoso. Y ahora el mismo niño que ahora podría haber llegado ahora a un nivel de crecer con Dios. Yo no cuestioné a Dios por qué ese tipo de oración. Después lo analicé y dije: pues es obvio, si yo estoy enfermo en el hospital, con el oxígeno donde Él lo tenía, mi esposa y mis hijos enfermos, entonces se me dificulta escuchar al Señor durante ese tiempo. Por eso el Señor me dijo: ora para que haya claridad de mente. Voy a hablar a su espíritu. 7 días estuvo ahí. El 7º día sale sin ninguna síntoma, sin nada, como que sin nada hubiera sucedido. Y todavía sigue igual. Solamente ese tiempo. Pero el pueblo de Dios orando y Dios obrando, hablando a su espíritu. 1 hora y media nos estuvo en FaceTime, una de las noches, diciendo: es que el Señor me está hablando y me está diciendo lo siguiente:
estoy ahora listo para la siguiente etapa de mi vida. Eso es lo que hace conectarse, creer y crecer. Hoy más que nunca, nuestros nietos, nuestros hijos necesitan tener un fundamento sólido de la palabra. Hace 20, 25 años todavía había un porcentaje de personas que no creían en Jesús, pero tenían valores en nuestro país. Hoy ya no hay valores. Significa que los creyentes son los únicos con estos valores y principios bíblicos. El 75% de nuestro país y el mundo ahora no tiene ese concepto. Significa que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que aprender a pararse solos con la convicción de Jesús en sus vidas, pero con el entendimiento que si, aunque sean la minoría ante los ojos del hombre, con Dios son la mayoría. ¿Por qué? Porque tantas veces hemos visto a través de la palabra, si conocemos la palabra, lo que sucede cuando Dios está peleando por nosotros. No necesitó 22,000, no necesitó 10,000, ni siquiera los 300. Solamente se quedaron viendo de las obras de Dios. Nuestros hijos necesitan saber este tipo de historia y Biblia en sus vidas, necesitan vivirlo, necesitan conectarse, necesitan creer y necesitan crecer. Entonces el desafío para ustedes, abuelos, hoy, igual que yo, ¿cómo podemos continuar creando estas oportunidades? Ahora, una cosa que surgió del devocional, que no lo aprendimos hasta años después. No sabíamos lo que el devocional realmente iba a representar a largo plazo de nuestras vidas, solamente estábamos obedeciendo y discipulando. Pero durante las tormentas más grandes de nuestras vidas, el devocional mantuvo una puerta abierta para poder tratar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra no vuelve vacía. Tenemos una esperanza. Yo siempre digo, no hay garantía para los padres, solamente una, que si crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serás salvo. Amén. Eso significa que quizás tendrán 70 años, pero antes de morir serán salvos. Pero la otra, la esperanza, es que su palabra no vuelve vacía. Hay semilla que hemos sembrado, y esa semilla hay que reclamarla y proclamarla cada día. Entonces, yo te desafío en esta mañana a que tú tomes un tiempo y analices cómo puedo hacerlo. Si necesitas escribirlo, escríbelo, no hay problema. Ya como abuelos se nos olvidan muchas cosas. Si hay que escribirlo, hay que escribirlo. Ahorita estoy trabajando con mi nieto de 3 años y le digo, David, ¿por qué te ama tanto papá? Y antes dice, I don't know. Ahora cuando le pregunto, ¿por qué te ama tanto papá? Me dice, porque soy David. El significado de pertenencia. No te amo por lo que tú traes, te amo porque eres tú. Porque su palabra dice que no hacemos acepción de personas. Y estoy trabajando con él. Cuando paso por el tiempo con él, ahí en el sofá, comiendo un helado, no se despega hasta que no se lo termina, pero bueno, está bien, porque son oportunidades que tenemos de hablarle de un Dios que ha transformado nuestras vidas. No pierdas la oportunidad. No los ves todos los días, pero cuando los veas, invierte, busca los momentos. Yo creo en ser intencional, no solamente dejar la vida pasar. Tienes que ser intencional. Todavía envío textos a mis hijos, no esperando que ellos respondan, pero cuando siento algo de Dios, yo se los envío. La conversación más chistosa que estuve con mi hija fue un día en que
Yo le envío textos y ella nunca responde. Pero yo puedo poner dinero en su plan de ahorros a largo plazo y tampoco nunca responde. Pero cuando yo le pongo dinero en su chequera, inmediatamente a los 5 minutos, hey, thanks, Dad. Y un día le dije, oye, Abby, dije, a ver si yo te pongo dinero en tus savings y las cantidades son grandes y ni siquiera gracias me dices, por a veces te pongo $20 en tu checking account. Inmediatamente me dices gracias. Le dije, no entiendo el concepto. Le dije, a ver, edúcame. Le dije. Dijo, es que pues tu regla es que los ahorros a largo plazo no los puedo tocar hasta después de la universidad. Le dije, sí, dijo, pues entonces pues no los puedo tocar. Dijo, pero los 20 que me pusiste, eso sí los puedo tocar inmediatamente. Dijo, te doy gracias. Pero hay que disfrutar. Pero más que disfrutar, crear el ambiente como abuelos. ¿Qué podemos hacer? Dejar las rutinas del pasado, ser intencionales, pero disfrutar en el proceso como quiera. Nosotros jugamos mucho con los nietos, hacemos diferentes cosas con ellos. Esta semana estamos cuidando a 4 de ellos porque Nathan y Arlene se van al campamento y estamos cuidando a 4. Entonces ya tenemos planes. Me tomé una semana de vacaciones porque no puedo hacer el trabajo y estar con ellos y ayudarle a Mary. Entonces pues no vamos a hacer nada más que ir al zoológico y comer frutas y comer helados y tener el ambiente para que se conecten con Dios. Ni saben que esta semana yo voy a dar clases de liderazgo a ellos. Es que despiertan muy temprano, por ello también. Entonces vamos a tomar esa ventaja y vamos a tener unas clasecitas ahí en mi oficina. Entonces, pero todo es con el fin de ¿qué? De que se conecten con Dios, que crean y ahora crezcan. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, tú has sido bueno con nosotros. No merecemos tu amor, no merecemos tu perdón, no merecemos tu misericordia. ¿Qué es el hombre que tú te acuerdes de él? Pero te has tomado el tiempo de acordarte de nosotros. Padre, en esta mañana, permítenos continuar ser abuelos con el objetivo de crear discípulos recipientes, de crear el ambiente para que nuestros nietos se conecten contigo, de modelarte al punto en que ellos vean tu palabra en nuestras vidas. Y Señor, que ellos lleguen de simulación a aplicación, que ellos mismos tengan sus propias experiencias contigo. Y en el día más oscuro de su vida o el día más feliz, puedan decir gracias a ti, Altísimo Rey. En esta mañana yo te pido, Señor, que nos des fortaleza, sabiduría y estrategia como abuelos. En el nombre de Jesús.